más grande porque, bueno, venimos a acompañar a Monse en un día que creo que es bastante especial y que se ha retrasado por los motivos que ya todos sabéis. Para aquellos que no me conozcan, soy Eduardo Albaladejo y soy el responsable de la editorial El Boletín y de la editorial Suroeste. Juanjo viene también a acompañar a Monse, a nuestra querida Monse, con una entrevista, un coloquio, una charla entre ellos dos, porque yo me voy a retirar ahora para no interferir en el buen momento que vamos a pasar. Muchas gracias y que os divirtáis. Aunque sea el editor, apláudanle, por favor. Buenas tardes. Naturalmente no vamos a seguir la hoja de ruta que ha dicho Eduardo. Yo voy a contarle algo relacionado con ambos libros, después Monse hará lo propio, se confesará ante vosotros y luego sí enfocaremos un coloquio. Bueno, yo lo que tengo que decirles es que se trata de dos libros que hablan del alma colectiva y por lo tanto hablan del alma individual desde dos perspectivas muy diferentes, pero me refiero al alma poética, al alma del común, a ese inconsciente colectivo que nos hace tejer imaginarios en muchos aspectos, que nos hacen tener una idea de la vida que probablemente no tenga mucha relación con la vida, pero es nuestra idea. Monse Rovira, como saben, es psicóloga, se formó en el Beck Institute de Filadelfia, en el Albert Ellis Institute de Nueva York, en la TREC, fruto de la cual, fruto de esta herramienta, nacieron hace varios años aquí en Cádiz y en otros lugares lo que Monse llama las trectulias. Las tertulias se dialogan entre los asistentes, pero sobre todo se dialoga hay un diálogo interior en cada uno de los participantes. Y algo ocurre con estos dos libros que también dialogan entre sí, desde la azotea, cosas que pasan en nuestra cabeza, con prólogo de Leonor Lega. Monse nos ofrece casi un cuaderno de trabajo. A veces tendemos a establecer los libros concebidos desde la psicología en dos variedades, los ensayos rigurosísimos y a menudo plumbios y los libros en la otra esquina, los llamados libros de autoayuda que establecen en términos generales y perdónenme la osadía, una especie de psicología barata para ir tirando como de las galletitas de la suerte en un restaurante chino. Este libro, desde la azotea, no participa de ninguna de dichas condiciones. Monse Rovira durante todo este tiempo ha estado trabajando en una tesis doctoral que le ha llevado a establecer planteamientos analíticos, académicos, rigurosos y desde luego no se sentía demasiado proclive para aplicar esa misma regla que ella bebe del contenido de las experiencias vitales que se exponen en estos encuentros para establecer un discurso en torno a la temática de los mismos, pero en torno a asuntos que conciernen al ser humano en distintos órdenes de la vida y que aquí se nutre de la experiencia vivida, participada de personas que han experimentado acciones, ideas, gestos, deseos o memorias de sí mismo y memorias de los otros y las ponen encima de la mesa. Es un retrato colectivo, una ópera coral escrita con tanto rigor como amenidad, pero sin que en ningún momento su lectura caiga ni en esa intensidad que nos tiene tan acostumbrados los estudios universitarios, ni en esa banalidad que nos tienen también acostumbrados los expositores de novedades de los grandes almacenes.
Ella tiene un planteamiento serio a la hora de afrontar su profesión y tiene un planteamiento igualmente serio a la hora de transmitir a través de un libro lo que su profesión y su propia experiencia vital le ha enseñado. Detrás de un psicólogo siempre hay un escritor, detrás de alguien que escribe, hay alguien que tiene que preocuparse por la psicología de los personajes. En este sentido, Montse Rovira termina cerrando ese círculo vicioso en ella misma. Es psicóloga, es escritora y sabe hacer ambas cosas de una manera muy solvente y atractiva. Antonio Muñoz Molina suele decirle a sus amigos que tengan cuidado con él porque cualquier cosa que digan será utilizada en su contra en la siguiente novela. Montse también ha utilizado a su favor, a su contra, todo lo que le han dicho sus amigos, sus pacientes, sus cómplices, para elaborar 3 relatos que guardan mucha relación con Cádiz, con el género humano, con las pulsiones, con las emociones que nos mueven a todos y a todas, que tienen mucho que ver con el deseo y tienen mucho que ver con la realidad, por citar a Luis Cernuda. Ella nos cita a Luis Cernuda, pero nos regala un puñado de citas estupendas que van desde Pablo Neruda a Fito y los Fitipaldis, a Jesús Bienvenido, a Antonio Martínez Ares, a Pasión Vega. Cuando remarco esos 3 últimos nombres, les estoy contando que los 3 relatos tienen mucho que ver con Cádiz. Cádiz parece casi un personaje más de esas narraciones y aparece como una suerte de paraíso elegido o de teatro de operaciones en donde los personajes de Montse van contándonos cosas que nos conciernen, historias, temores, esperanzas que tienen mucho que ver con las historias, los temores y esperanzas de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Hay mucho amor en estos relatos, hay mucho deseo también en ellos y hay una suerte de constante en torno a ese mito histórico que es el de la búsqueda de la felicidad o el de la búsqueda de Ítaca. Entre la felicidad y la utopía está Cádiz, y ella la reconoce como un territorio en donde todo es posible, incluso que esta escritora, esta psicóloga nacida en Tarragona, haya dado a luz un par de libros que le recomiendo. Muchas gracias. Yo creo que ya nos podemos ir. No me queda mucho más que decir, la verdad. Primero, muchísimas gracias a todos por venir, a los amigos, a los desconocidos, a los contertulianos. Muchas gracias después de 3, 4 años, ¿verdad?, con pandemias de por medio. La verdad es que es muy emocionante, muy emotivo para mí volver a ver tantas caras amigas. Quiero agradecer a Eduardo, que se lanzó al ruedo con la publicación de estos libros. Gracias, Eduardo. He procurado no molestar mucho. Y a Juan José Tellez, que es, por supuesto, también un honor tenerle esta tarde aquí con nosotros. Y también quiero mencionar a Carmen Segura y al Espacio Eco, que nos ha cedido este lugar tan bonito para que estemos hoy aquí reunidos. A mí me gustaría preguntaros si queréis saber algo sobre los libros, si hay alguna pregunta, alguna curiosidad, porque Tellez los ha descrito muy bien. Pero tú no te libras, tú tienes que contar de dónde viene el título, por lo menos. Sí, de dónde viene el título. Vale, ¿de dónde viene este título? El Cintillo sí. Como él ha dicho, en este libro hay 3 relatos, 3 historias, 3 narraciones de 3 personajes que son ficticios, pero cuyas experiencias están basadas en hechos reales. Es decir, las 3 historias que podéis leer aquí realmente han sucedido. Evidentemente están aderezadas, ¿verdad?, pues con personajes secundarios, con licencias literarias, hay cierta parte novelada, pero, ¿sabéis ese dicho de que la realidad supera la ficción? Bueno, pues esto es real. Luego ya me diréis si realmente supera la ficción o no.
Entonces, una vez había concluido la escritura de los 3 relatos, no sabía qué título ponerle, un título que de alguna forma acogiera, tuviera como un hilo conductor entre ellos y tal. Y un día, caminando por el paseo marítimo, a la altura de Santa María del Mar, vi una pintada, un graffiti que decía: sin ti yo no. Y inmediatamente pensé, eso es muy irracional. Desde la TREC hablamos de creencias irracionales, porque tiene que ver con ese ideario colectivo que hemos recibido desde chiquititos, ¿verdad? De que necesitas a alguien para ser feliz, necesitas una pareja para ser feliz. Si se rompe la pareja, uno puede quedar destruido, es decir, sin ti yo no es, si te pierdo ya no existo. Y entonces pensé que ese título era ideal como, digamos, como argumentario para reunir los 3 relatos si tachábamos el no y poníamos un sí, y lo convertíamos en sin ti yo sí. Si tú te vas, lloraré, pero sigo existiendo, sigo teniendo ilusiones, ¿verdad? Bueno, pues este es el relato de por qué se llama el sin ti yo sí. Y desde las azoteas era algo que solíamos decir a menudo. Los que habéis estado en las tertulias probablemente lo recordaréis, que decíamos: hoy vamos a limpiar la azotea, vamos a sacar lustre a nuestra azotea, vamos a tirar la basura mental, todo aquello que nos sobra, aquello que nos amarga la vida. Así que desde la azotea, no sé, digamos que es un título que tiene connotaciones tertulianas. ¿Sí? Ahí la azotea se le dice también tradicionalmente a la cabeza. Sí. Eso está mal de la azotea. Aquí hay muy buenas azoteas en Cádiz, muy buen viento como para que se vayan las musarañas a tomar por saco. Sí, sí. De hecho, en las tertulias hablábamos de las ráfagas de levante como una manera de limpiar la azotea mental, aprovechando la benevolencia de los vientos. Y la música que hay en tus relatos, hay mucha música de Cádiz, está también Dresler, El Barrio, Ruibal, sí. Las chirigotas del Celu, en fin, no te falta ni un perejil. Tú ya tenías claro que ibas a introducir esas letras, el vaporcito, en el relato, te fueron viniendo, la música te fue viniendo en la medida que los personajes requerían esa música. Sí, sí, eso fue una experiencia, la verdad es que para mí muy curiosa, porque era la primera vez que yo escribía. Yo suelo escribir artículos científicos que no tienen nada que ver con, bueno, es otro tipo de literatura, es académica, pero todo tiene que ir referenciado, entonces ahí la creatividad es nula y la aportación es mínima, excepto cuando relatas las conclusiones de un estudio. Entonces, con esto quiero decir que para mí, tanto las azoteas como el Sin ti yo sí, pues era una experiencia realmente nueva. Se me ocurrió escribir sobre estos 3 personajes porque sus historias me parecieron alucinantes y pensé que además compartirlas y hacer pasar a estos personajes por las tertulias con la consiguiente reflexión, el procesamiento, el convertir la información en conocimiento, que es lo que hace que una persona pueda evolucionar. Bueno, pues todo eso me llevó a ponerme a escribir sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer. Es decir, sin saber muy bien, yo tenía claro que quería contar esas historias, pero no tenía claro que eso después iba a convertirse en un libro. Entonces, a medida que fui escribiendo, y voy a decir algo que nunca pensé que lo diría, los personajes tomaron vida y las músicas los escogieron ellos. Yo nunca me planteé incluir estrofas ni canciones. Fue algo que surgió de forma espontánea. Parece ser que los personajes hablan, sí. Has hecho bien a meter el hielo submarino de los Beatles, porque aquí estuvieron los Beatles de Cádiz, un grupo ya olvidado, también está muy vinculado a Cádiz. En uno de las tertulias de la azotea hablaba de un concepto que aprendiste de Albert Ellis, el terribilitis. Y en estos relatos también hay mucha terribilitis. Sí. Explícanos un poco
en qué consiste la terribilitis y cuál es su antídoto. La o pudiera ser. terribilitis es un concepto de Albert Ellis, que es el creador de la TREC, la terapia racional emotiva conductual. Y la terribilitis, para definirlo de una forma muy sencilla, consiste en considerar terrible todo aquello que en realidad no lo es. Y si nos vamos a un extremo, incluso los defensores más acérrimos de la TREC, Ellis, el primero, decía que en realidad no hay nada terrible, que todo depende de la perspectiva de nuestra actitud ante unas circunstancias, ante una situación. La terribilitis consiste sobre todo en tener mucho diálogo mental negativo, en sentirnos atrapados por esa vocecita, ¿verdad?, que tenemos a veces en la azotea, que tiende a amargarnos la vida. ¿Sí? Lo que nos amarga la vida es la terribilitis. No es tanto las cosas que suceden, que también contribuyen, por supuesto, ¿verdad?, porque al principio decíamos todos venimos de haber pasado una pandemia, pero este es un buen ejemplo para lo que estamos viendo ahora. La misma situación de confinamiento, para una persona puede ser un «uy, qué bien, tengo tiempo para ordenar, para limpiar, para leer, para aprender», y para otras personas ha sido terrible no poder salir. Ha habido un aumento aproximadamente del 15% de consumo de psicofármacos durante la pandemia, ha aumentado la violencia de género. Es decir, la terribilitis es coger la situación y decir esto es terrible y no puedo soportarlo. Y a partir de aquí, enfermar mentalmente, porque la terribilitis da lugar a trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, estrés. En el último, en el relato que cierra el libro Sin ti yo sí, dices algo que el personaje le preguntan si tiene miedo a volar y responde algo así que depende a dónde esté volando, ¿no? Eso no solamente es aplicable a los aviones, supongo, sino a la vida misma. Sí, sí, sí. Cuando terribilizamos, tenemos miedo a volar, por ejemplo, tenemos miedo al aterrizaje, y ahora estoy hablando en plan metafórico. Deberíamos, si me pongo en plan trek dura, pues deberíamos tener claro que la vida es una enfermedad de la que no vamos a salir bien parados. Y por ejemplo, sería un buen principio para, a partir de ahí, intentar cambiar esa forma de procesar todo lo que nos ocurre muchísimas veces, ¿verdad?, cuando tenemos pues una situación, una relación, una preocupación, etcétera, el aprender a relativizarla, pero no relativizarla de una forma simplona, sino darnos cuenta de que terribilizamos con cosas, con situaciones, con relaciones, con experiencias, que realmente esa terribilización nos hace muchísimo daño, y entonces es cuando tenemos miedo a volar. No sé, es una idea un poco metafórica esta. No Por sé eso si... te preguntaba, sí. Bueno. Pero lo que no es metafórico es la descripción que haces ahí de ese aterrizaje en Jerez, la perspectiva de la bahía, la llegada a Cádiz casi como en un camino iniciático. ¿Para ti Cádiz es eso, un camino? ¿Por qué te estás quedando en Cádiz? ¿Qué significa para ti esta ciudad? Para mí Cádiz es un destino, es un camino a ratos, porque no siempre estoy aquí, pero estaré. Y es mi destino, o es mi proyecto de destino. Ya sabemos que a veces pues la vida de repente coloca bloques en mitad del camino y uno nunca sabe, ¿verdad?, lo que puede pasar, pero en principio sí. Hay una frase de una de las protagonistas del último relato, que la hago mía, que dice: Cádiz es pura emoción. Para mí Cádiz es pura emoción. Y la emoción es algo difícil de racionalizar y de expresar con palabras, o sea que dejémoslo ahí. No puedo decirte mucho más. Les garantizo que en este libro no solo hay razón, sino también muchas emociones. Ahora, si quieren, pueden hacer preguntas,
pero lo que no pueden dejar de hacer es comprar alguno de los libros o hacer posible los dos y que Montse con mucho gusto se los firmará. Hola, Hola Luis. Gracias por tus tertulias y por estos libros. Me gustan mucho los dos, pero ahora que se hablaba de la terminilitis, que yo lo asocio con otra cosa muy interesante que planteas, que es la necesitis, ¿no? Necesititis. Yo eso me lleva a pensar en que la fuerza de la palabra es inmensa. Sí. Y que la palabra llega a sanar o a enfermar, ¿no? Incluso yo creo que cualquier buen médico es porque tiene un buen uso de la palabra, ¿no? Entonces me gustaría que comentaras tu opinión sobre esa fuerza que tiene la palabra, de lo que, no solo lo que nos decimos, sino cómo en nuestros diálogos con los demás podemos, sin querer hacer daño, podemos ayudar mucho, ¿no? Me gustaría que dijeras algo sobre Sí, sí. Pues gracias, Luis, por la pregunta. Pues verás, en primer lugar, cuando pensamos en dos formatos, en formato imágenes y en formato palabras. Y si nunca os habíais dado cuenta o no habíais caído en eso, pues a partir de ahora, cuando penséis en algo, recordéis algo, daos cuenta que normalmente lo que genera el cerebro son imágenes y palabras. Y bueno, después depende de cada persona, de sus filtros perceptuales y sus características, pues hay gente que es más visual y procesa más con imágenes, hay gente que es más auditiva y utiliza más el lenguaje de la palabra. Dicho esto, y que lo quería mencionar porque para que veáis el influjo que tiene la palabra en nuestros procesos mentales, dicho esto, es verdad que la palabra puede ser terapéutica y también puede ser perjudicial. De hecho, probablemente muchos de vosotros, y si los que habéis ido con tertulios, os acordaréis de una tertulia en la que hablamos de el poder de la actitud, o no lo recuerdo muy bien. El tema era la actitud y hablamos de Viktor Frankl, que es un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración. Lo que a él le hizo mantenerla con vida fue el pensar que, a pesar de las circunstancias tan dramáticas que estaba viviendo, él siempre tenía la libertad de escoger cómo afrontar esa situación. Y cuando ya salió del campo de concentración y volvió a su vida, creó la logoterapia, la terapia a través del diálogo, que en aquella época no existía nada de esto. Cuando alguien tenía algún desorden mental iba al psiquiatra, pero no se iba al psiquiatra, no se iba al psicólogo. Todavía hoy en día, cuando pensamos en psicología, a veces nos acordamos de las películas de Woody Allen y de Freud y del diván, que todo esto está superadísimo ya, ¿verdad? Así que la palabra, pues sí, claro, por supuesto, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Desabrupto, disgusto por alguno de los libros? Bueno, pues lo dicho, la autora firmará ejemplares al terminar. Muchas gracias. Gracias a todos.